Hola, queridos amigos, bienvenidos a esta sesión de Urantia Toronto en español, hoy 18 de febrero 2026. En esta oportunidad vamos a presentar una conferencia que nos ha preparado nuestro querido Javier Martínez de España. La conferencia trata de la antropología urantiana. Así que gracias, Javier, por haber escogido esta tribuna. Tú siempre eres bienvenido. Y bueno, deleítanos con esta presentación que has preparado para hoy. Con ustedes, Javier Martínez. Adelante, Javier. Bueno, familia, estamos teniendo problemas técnicos, con lo cual José no está presente, pero se incorporará dentro de un ratito. Así que vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender un poquito más del libro de Durantia. Yo creo que en estas reuniones, aunque digamos lo importante es leer el libro de Durantia, pero bueno, estas pequeñas presentaciones un poco nos hacen recordar y nos ayudan a entender ciertos conceptos que ya de por sí son complejos, y yo creo que entre la unión de todos nosotros nos va a ayudar un poco a entender un poco, cada día un poquito más, esta maravillosa revelación. Bien, voy a compartir y vamos a empezar a trabajar en ello para adelantar un poquito el tiempo. La presentación, yo creo que debe de ser menos de una hora, más de una hora no creo que sea. Con lo cual, esperemos que hilo para dar un tiempo para que podamos hacer algún tipo de preguntas o algún tipo de cuestión o algo que nos preocupe lo podamos comentar. Voy a intentar compartir y vamos a empezar a ello. Mayra, por favor, ¿me certificas que está ya, que se ve? Sí, se ve. Bueno, la presentación se ha denominado Antropología Urantiana. Realmente en esta presentación vamos a tratar temas que normalmente cuando leemos el libro de Urantia las pasamos de largo un poco, porque no sé, es algo como que cuesta trabajo entender o no nos suele interesar mucho normalmente. Por lo menos a mí me ha pasado, ¿eh? De hecho, yo todo lo concerniente a las razas de color y al Antón y Fonte, todas esas cosas, los pasé un poquito rápido porque me interesaban más otros temas. Pero es verdad que para entender bien eh, toda la historia de la humanidad hay que leerlo con cierto detalle. En esta presentación no pretendemos darle los 20 capítulos que aparecen en el libro durante relacionado con este tema. Vamos a hacer como una especie de índice rápido, pero que nos queden las cosas claras de lo que el libro Durantia nos informa del, digamos, del por qué nosotros como seres humanos estamos en este planeta. Bien, vamos a continuar. Entonces, antes de nada, voy a subir aquí un poquito. Ahí. Vamos a hablar un poco de qué es la antropología, porque muchas personas a lo mejor dicen, esto de antropología urantiana, ¿esto qué es? Vamos a ver, la antropología es el estudio del ser humano desde una perspectiva integral, que toma en cuenta tanto sus rasgos biológicos y evolutivos como los que componen su cultura y organización social. El término antropología proviene de un vocablo griego, de antropos, que significa humano, y luego conocimiento. En el fondo lo que significa es el estudio de los seres humanos. El objeto de estudio de la antropología es la humanidad, que es a lo que nos vamos a referir en todo momento. En este sentido, su objetivo es producir conocimiento sobre los comportamientos, las prácticas, las creencias y la organización social de los distintos grupos humanos, así como sobre su adaptación al medio ambiente y su evolución como especie. En nuestro caso, nos vamos a ceñir únicamente a la evolución del ser humano en base a la información que aparece en el libro de Durantia, armonizado con los dictámenes de la ciencia actual. Es decir, vamos a intentar ver lo que nos dice la ciencia actual y lo que nos dice el libro de Durantia. Y ya veréis que hay muchísimos puntos de coincidencia. Entonces, nos dicen igualmente que la antropología se encarga de estudiar al ser humano, analizando su origen. Vamos a analizar el origen. Ya veréis que vamos ya desde el principio. ¿Cómo se originó el origen del ser humano? Y su evolución social a través del tiempo. Con lo cual vamos viendo cómo evoluciona y cómo aparecen las diferentes razas de color. ¿No? Considerando la época, vamos a retrotraernos a esa época donde aparece el ser humano, el espacio geográfico y las circunstancias internas y externas con las que interactúa. Se interesa tanto por las sociedades
que ya están extintas, de hecho hay muchas sociedades que ya han desaparecido, ya lo vais a ir viendo, como por las que siguen vivas, observando y estudiando cada detalle de ellas, mientras siempre de la mano de los lingüistas y de la arqueología, buscando explicar qué es lo que nos hace y nos define como humanos. Es un poco para que tengamos el concepto de lo que vamos a analizar desde la óptica del libro Durantia. Bien, nos dice lo revelador lo siguiente. Dice que hace 1.000 millones de años comienza realmente la historia de Durantia. El planeta había alcanzado aproximadamente su tamaño actual. Dice que por esta época fue inscrito en los registros físicos de Nevadón y se le dio el nombre de Durantia, que es por el que el libro Durantia, por el que se conoce. Entonces, fijaros que yo voy a poner una serie de gráficos para que vayamos entendiendo de una forma sencilla, espero que sea sencilla. También, tampoco pretendo que os aprendáis los nombres, porque bueno, siempre se puede recurrir a esta información en cualquier momento, pero sobre todo para que tengáis una visión global de conjunto, aunque no os quedéis con los nombres, de cómo ha sido la evolución de nuestro planeta hasta la época actual. Hay unos trabajos hechos sobre este tema muy profundos, pero aquí realmente vamos a hacer una cosa bastante light, para que no sea un tema pesado. Fijaros que si vemos la línea del tiempo de las eras geológicas, básicamente la podemos concentrar en 5 grandes grupos. Uno es la era del Precámbrico, que eso fue hace 2.600 millones de años. Después de esa era se definió la era paleozoica, la primaria, que duró, pues, fijaros, hace 2.565 millones de años, una barbaridad de tiempo. Luego apareció la era mesozoica, secundaria, que estamos hablando de hace 180 millones de años, y luego entramos ya en la era que más nos interesa a nosotros, que es la cenozoica, donde se distinguen 2 tipos de eras. Una es el terciario y otro es el cuaternario. Estamos hablando de hace 65 millones de años. Pero fijaros que a nosotros lo que más nos va a interesar es lo que le ha pasado a la humanidad, sobre todo en el cuaternario, que es cuando realmente nos afecta directamente al ser humano tal como lo conocemos. Lo que pasa es que nosotros vamos a intentar analizar el tema desde un poquito antes para ver realmente cómo se implanta la vida, quién implanta la vida y cómo evolucionó la vida en nuestro planeta. Tampoco voy a dar una paliza muy dura para que sea la cosa. Intento que además de que aprendamos, pasemos un rato agradable, claro, si no, esto es un ladrillo, entonces no hay quien lo aguante. Bien, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido un proceso que le llama de homonización. Eso suena a mono, pero de homonización. Fijaros que estamos hablando, el primer ser que se parecía un poco a nosotros, y luego lo compararemos con el libro de Durantia, estamos hablando de una antigüedad de 4 a 5 millones de años. Y es donde apareció un ser que se parecía a nosotros, que era el Australopithecus, que era realmente un simio, era una especie de mono sudafricano. Posteriormente, hace aproximadamente 2 millones de años, pues apareció lo que la ciencia le llamó el Homo habilis, el hombre habilidoso. Después de esa evolución animal, hace aproximadamente 1.200.000 años aproximadamente aparece el Homo ergater, que es el hombre trabajador. Posteriormente a ese apareció el que ya me suena más, que el famoso Homo erectus. El Homo erectus apareció hace 1 millón de años aproximadamente, que era ya un hombre que empezó a caminar erguido, a 2 piernas, ya no estaba subido a las ramas de los árboles como los monos, sino que realmente pues ya se ponía de pie y andaba erguido sobre las 2 piernas, tal como lo hacemos ahora. Después de ese aparece, con una antigüedad aproximadamente de 250.000 años, pues ya aparece que le llamamos el Homo sapiens. Pero estamos refiriéndonos a los hombres de Neandertal. Y luego ya esto lo vamos a profundizar un poquito más de una forma más sencilla. Y ya finalmente, con una antigüedad de 40.000 años de antigüedad, pues aparece el Homo sapiens, que realmente al que nosotros pertenecemos. Las fotos y los dibujos, bueno, pues eso están generados por, no es por inteligencia artificial, porque esto se hizo hace ya bastante tiempo y esto es en base a los cráneos que se han encontrado. Pues sabéis que hay personas que son capaces de rellenar las osamentas con algún producto plástico y lo modelan, y entonces en función de las características de los cráneos, pues pueden llegar a representar de una forma, como la que veis aquí, cómo debían de ser nuestros antepasados. Bien, en ese proceso de homonización, lo voy a decir de una forma ya cada vez más sencilla,
para que vayamos entendiendo. Es decir, cuando aparece algo que se parece al ser humano, realmente aparecen como dos líneas en el tiempo. Estoy hablando de hace aproximadamente 5 millones de años. Hay una línea que la veis, que es la parte de arriba, que realmente es por la línea que los procesos evolutivos generan a los primates. Ahí están todo lo que consideramos primates, pues como los chimpancés, los gorilas y todos esos, ¿de acuerdo? Y aparece una segunda línea, que es de la cual vamos a depender los seres humanos, que es la rama de los homínidos. Los otros, la de arriba, son de los primates. Y hay otra línea en el tiempo que son de los homínidos, que aparece aproximadamente, pues también hace 5 millones de años, pero cuando llega hace 4 millones de años, esa rama se vuelve otra vez a dividir, ¿de acuerdo? Y aparece realmente el famoso Australopithecus, es el hombre que conocemos. Y hace aproximadamente 2 millones de años, aparecen dos líneas importantísimas. Una que es una línea que es lo que se define como Homo habilis, que hemos visto antes un poco en la secuencia anterior, y de esa línea del Homo habilis se abren como en dos grandes ramas. Una es la rama del hombre de Neandertal, y luego aparece otra rama que es el Homo erectus. Bien. Bien, pues siguiendo la rama del hombre de Neandertal, aparece una segunda línea que es el hombre de Cromañón. Y del hombre de Cromañón aparece el Homo sapiens, es decir, aparecemos nosotros. Entonces, para que veáis la línea en el tiempo, es decir, de una especie de monos extraños, que no son monos anteriormente a los monos, aparecen los homínidos, de los homínidos aparecen los Australopithecus, de ahí pasamos al Homo habilis, el Homo habilis se convierte en el hombre de Neandertal, y de ahí, de esa misma línea, se deriva el hombre de Cromañón, y del hombre de Cromañón llegamos al Homo sapiens, que somos nosotros. Es para que tengáis una línea clara un poquito con estos nombres que aparecen en la historia, para que de alguna forma lo relacionéis y veáis el orden, ¿de acuerdo? Y por supuesto quiero que aquí quede claro que todo lo que son gorilas, chimpancés y todos los primates no tienen que ver nada con el hombre. Es decir, el hombre no procede del mono. Perdonadme que lo diga, aunque algunos nos parecemos mucho a los monos, pero digamos, genéticamente cada uno va por una rama de la evolución diferente. Bien, ¿cómo aparece esta película? Porque vamos a empezar la película desde el principio. La vida cómo aparece. Entonces, realmente la vida en nuestro planeta es implantada, es decir, no es que traigan aquí células ni traigan nada, no, traen fórmulas, traen cálculos matemáticos, cálculos bioquímicos, pero utilizan los materiales que hay en nuestro planeta. Entonces, con eso implantan la vida, pero trabajando con los materiales que hay en este planeta. Es decir, no han traído materiales de ningún otro planeta conocido. Eso nos lo dejan bien claro los reveladores. Nos dicen que hace 550 millones de años el cuerpo de portadores de vida regresó a Urantia. Dice, en cooperación con los poderes espirituales y las fuerzas superfísicas, organizamos e iniciamos los modelos originales de vida en este mundo y los plantamos en las aguas hospitalarias del planeta. Es decir, llegan unos seres especiales, que sabemos quién son, los implantadores de vida, con una serie de fórmulas, y lo que hacen es que implantan la vida en el mar, en zonas donde había sales, ¿de acuerdo? Dice que tuvo su origen en nuestras tres implantaciones de vida marítima orientales, idénticas y simultáneas. Es decir, implantaron la vida en tres lugares diferentes. Lo que pasa es que no le salió bien nada más que en una. Dice que estas tres implantaciones de vida han sido denominadas como siguen: la central o euroasiática africana, la oriental o australasiática y la occidental, que incluía a Groenlandia y las Américas. Os he puesto un dibujito del mundo en plano. Cuidado, está en plano porque he puesto en plano, pero no es que el mundo sea plano, cuidado. Los terraplanistas, cuidado. El mundo es redondo, ¿de acuerdo? Solamente que la primera implantación se hizo en la parte de, ahí como lo ponen, en la parte africana, y la segunda fue, como veis aquí, en, en Australia, la parte esa de Australia, y la tercera se hizo en la parte de las Américas, América del Norte y Groenlandia. Es un poco lo que nos dicen los reveladores, donde ellos aplicaron esas fórmulas. Bien, nos siguen diciendo
más información, estamos hablando del principio, dice que hace 1 millón de años, fijaros que antes hemos hablado de 550 millones de años, ¿eh? Ahora ya, hace 1 millón de años, mucho menos, Urantia fue registrada como mundo habitado. Una mutación dentro de la familia de los primates que progresaban produjo repentinamente dos seres humanos primitivos, los verdaderos antepasados de la humanidad. Eso fue hace 1 millón de años. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, antes de ver esos humanos, quién son, que ya sabemos quién son, o nos podemos imaginar, vamos a hablar un poco de la otra línea que se nos hemos olvidado, el tema del origen de los simios, ¿no? Para que los distingamos. Una cosa son los simios, otra cosa son el Homo habilis. Y nos dicen los reveladores que en la misma época en que nacieron estos gemelos primates, otra pareja, un macho y una hembra particularmente retrasados de la tribu de los mamíferos intermedios, una pareja mental y físicamente inferior, también dio a luz a unos gemelos. Estos gemelos, un macho y una hembra, eran indiferentes a las conquistas, solo se ocupaban de conseguir comida y como no comían carne, pronto perdieron todo interés por buscar presas. Estos gemelos retrasados fueron los fundadores de las tribus simias modernas. Sus descendientes buscaron las regiones meridionales más cálidas, con sus climas templados y su abundancia en frutas tropicales, donde han continuado viviendo de manera muy parecida a las de aquellas épocas, a excepción de las ramas que aparecieron con los tipos anteriores de gibones y monos, y que se deterioraron enormemente a consecuencia de ello. Con lo cual, hay toda una rama, que no hablan los reveladores, y especialmente coincide con la ciencia actual, aunque muchos se empeñan en decir que el hombre proviene del mono, que no tiene que ver nada esa evolución mental y biológica de estos primates, de los simios, con respecto a la línea evolutiva del hombre. Bien, ¿cómo fue el nacimiento de los primeros seres humanos? Dice que el nacimiento de los dos primeros seres humanos se produjo exactamente, además que los reveladores lo dicen con una precisión exacerbante. Dice, hace 993.419 años antes del año 1934 de la era cristiana. Fijaros con qué precisión, es que vamos, que es asombroso. Dice que estas dos criaturas extraordinarias eran unos seres verdaderamente humanos. Poseían un pulgar humano perfecto, es decir, eran prensiles, pues podían coger el tema, como muchos de sus antepasados, y tenían unos pies tan perfectos como las razas humanas actuales. Y no tenían pies como los simios, que con el pie sabéis que cogen palos y piedras y tal. Nosotros con los pies no podemos hacer esas cosas. ¿Verdad? Dice que estos seres caminaban y corrían, pero no trepaban. La función prensil del dedo gordo del pie ya no existía. Habían desaparecido por completo. Cuando el peligro los empujaba hacia las copas de los árboles, subían tal como lo harían los humanos de hoy. Es decir, lo haríamos nosotros cayéndonos, enganchándonos en la rama y pinchándonos por todos los sitios. Subían por el tronco de los árboles como los osos y no como los chimpancés o los gorilas, balanceándose de rama en rama. Ese tema es importante que nos diga. Estos primeros seres humanos, perdón, y sus descendientes alcanzaban la plena madurez a los 12 años y la duración potencial de su vida era de unos 75 años. Es decir, la verdad que llegaban a vivir bastante años en las condiciones que ellos estaban. Es asombroso. Pero veréis que realmente esa génesis de la vida, hubo unos seres que le llaman portadores de vida, que son los que generan todo eso. Dice que, aunque los portadores de vida pertenecen a la familia de filiación divina, son un tipo particular y distinto de hijos universales, pues constituyen el único grupo de vida inteligente de un universo local en cuya creación participan los gobernantes de un superuniverso. Es llamativo que son seres un poco, digamos, que están al margen del universo local, en nuestro caso de Nevadón, que están a otro nivel. Dice que los portadores de vida son los descendientes de tres personalidades preexistentes: el hijo creador, el espíritu madre del universo y, por designación, uno de los tres ancianos de los días que presiden los destinos del superuniverso interesado. Bueno, era un poco para recordar un poco estas personalidades, que son los portadores de vida, de dónde proceden. ¿Vale? Y aquí dicen los reveladores lo siguiente. Dice que nosotros, los portadores de vida que estamos en Urantia,
habíamos pasado por la larga vigilia de una espera vigilante desde el día en que plantamos por primera vez el plasma de vida en las aguas del planeta. Y la aparición de los primeros seres realmente inteligentes y evolutivos nos causó naturalmente una gran alegría y una satisfacción suprema. Os he puesto aquí una especie de pequeña propaganda, porque hice una presentación sobre la génesis, los portadores de vida, que en Urantia del Amor se hizo. Entonces, si tenéis interés, es una presentación larga de casi 2 horas de los portadores de vida. La podéis bajar de internet, la podéis escuchar tranquilamente, porque no le vamos a dedicar más tiempo a este tema. Entonces, lo que quiero recordar con este dibujito, fijaros que nosotros, esa implantación de vida se produce en el mar, son las primeras amebas, los primeros seres unicelulares. De ahí da lugar un poco a los peces. De los peces pasamos a los anfibios. Los reveladores nos hablan de una ranita que menos mal que saltó, si no hubiera desaparecido toda la línea evolutiva nuestra, el famoso salto de la rana. De ahí pasamos por muchas etapas intermedias a los famosos lemures, y de los lemures pues ya no nos hablan más, pero realmente de los lemures, en esa evolución de esos animales, pues hemos llegado a ser seres humanos. Es un poco un recordatorio, todo esto, todo un trabajo dedicado a este tema, pero por supuesto aquí lo que hacemos es un pequeño recordatorio, aunque yo sé que lo sabéis ya, pero es recordaros nada más. Pero fijaros que en ese proceso de creación de la vida, no solamente es una vida de tipo bioquímico, digamos, la madre divina, el espíritu femenino del universo, nuestra madre creativa, eh, tiene unos circuitos que permiten que las mentes de los animales, una vez que tienen capacidad inteligente, pues puedan seguir evolucionando. Y entonces ahí estamos, vamos a analizar un momentito la acción de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que es necesaria para que realmente se pueda crear el primer ser humano. Dice que habíamos estado observando el desarrollo mental de los gemelos mediante el funcionamiento de los 7 espíritus ayudantes de la mente, asignados a Urantia en el momento de nuestra llegada al planeta. Dice que a lo largo de todo el desarrollo evolutivo de la vida planetaria, estos ministros incansables de la mente siempre habían registrado su creciente habilidad para ponerse en contacto con las capacidades cerebrales de los animales, las cuales se ampliaban sucesivamente a medida que las criaturas animales progresaban hacia niveles superiores. Digamos, hay unos circuitos mentales a través de lo que funciona la ministra divina, que lo que permite es que esas mentes de esos animales que están en evolución puedan evolucionar a un paso más acelerado. Los 7 espíritus ayudantes de la mente, ya sabéis cuáles son. Ahí los tengo, lo he puesto allí, pero no es un tema que vayamos a entrar ni a profundizar. Son el espíritu de intuición, de comprensión, de valor, conocimiento, asesoramiento, adoración y sabiduría. Sabéis, yo lo recuerdo nada más, que los 5 primeros se comparten, perdón, los compartimos con los animales, y los seres humanos, además de tener esos 5, tenemos el espíritu de adoración y el de sabiduría, que son los que solamente tienen los seres humanos. Históricamente, sobre estos 7 espíritus, las diferentes religiones han hablado, hablaban de los 7 espíritus de Dios, que eran unos seres, por cierto, muy feos, seguro los pintaban, y los 7 ángeles de la fortuna. Para cada religión, dentro incluso del mundo islámico, mundo judío, se habla de este tema. Nosotros, que tenemos más información del libro de Urantia, pues ya los podemos un poco darle un nombre y denominarles espíritus ayudantes de la mente. Bien, cuando la vida se implanta en la Tierra, en Urantia, pues lógicamente se ponen muy contentos los implantadores de vida, lógicamente han conseguido su labor. Dicen ellos que fue un día memorable en Urantia cuando nuestro pequeño grupo se reunió alrededor del polo planetario de las comunicaciones espaciales y recibió el primer mensaje de Salvington en el circuito mental recién instalado en el planeta. Este primer mensaje, dictado por el jefe del cuerpo de los arcángeles, decía lo siguiente: a los portadores de vida que están en Urantia, saludos. Parece un edicto de estos de tipo romano, ¿no? Transmitimos la certeza de que se ha experimentado un gran placer en Salvington, Edentia y Jerusalén, cuando en la sede central de Nevadón se registró la señal de que una mente con dignidad volitiva existía en Urantia. Se ha tomado nota de que los gemelos han decidido deliberadamente huir hacia el norte y apartar a sus descendientes de sus antepasados inferiores. Esta es la primera decisión que toma una mente de tipo humano en Urantia, y establece automáticamente el circuito de comunicación para que este mensaje inicial de reconocimiento se está transmitiendo. De alguna forma es una certificación oficial, administrativa, comunicándole estos seres
implantadores de vida que efectivamente han tenido éxito en su trabajo y que han conseguido mentes inteligentes. Bien, pero nuestro planeta al final, que era una bola, era una piedra, no tenía ni nombre, ni número, ni identificación, pues finalmente empieza a tomar, digamos, una presencia en el universo local de Nevadón. Dice que hace exactamente 993.408 años, antes del año 1934, después de Jesucristo, nos dicen que Urantia fue reconocida oficialmente como planeta para la habitación humana en el universo de Nevadón. La evolución biológica había logrado una vez más los niveles humanos de dignidad volitiva. El hombre había aparecido en el planeta 606 de Satania. Por eso, cuando dice el planeta 606, pues ese es el número de nuestro planeta, Urantia. Bien, pues claro, cuando esto evoluciona, estos pequeños primates, pues aparecen el Andón y Fonta, nuestros primeros padres. Dice que la mente humana, dicen ellos, la mente humana ha aparecido en el 606 de Satania. Y los padres de esta nueva raza se llamarán Andón y Fonta. Estos nombres se los pusieron los implantadores de vida. Ellos seguramente no sabían. Andón y Fonta. Dice, todos los arcángeles ruegan para que estas criaturas puedan ser dotadas rápidamente con la presencia personal del don del Espíritu del Padre Universal. Es decir, de alguna forma los ángeles ruegan que el ajustador del pensamiento, la presencia de nuestro Padre Celestial en nosotros, pues de alguna forma habite la supramente de estos dos hermosísimos seres hechos con inteligencia artificial, que aquí son guapísimos. Yo no creo que fueran tan guapos, pero bueno, lo importante es que fueron nuestros primeros padres. ¿Vale? Dice que Andón y Fonta fusionaron en Jerusalén con sus ajustadores del pensamiento, tal como lo hicieron varios hijos suyos, entre ellos Sontad, pero la mayoría de sus descendientes, incluso inmediatos, solo lograron fusionar con el espíritu. Bueno, no vamos a entrar en este tema porque alargaría muchísimo la presentación y quiero avanzar muy deprisa. Bien, realmente va avanzando esos primates y ya lo colocamos en la edad de piedra, la edad más antigua, de cuando estudiamos la edad de piedra, eso era hace muchísimo tiempo. Nos dicen los reveladores que la raza humana tiene casi 1 millón de años de edad. La primera mitad de su historia corresponde aproximadamente a los tiempos anteriores al príncipe planetario de Urantia. La segunda mitad de la historia de la humanidad comienza en el momento de la llegada del príncipe planetario y de la aparición de las 6 razas de color y corresponde más o menos al periodo considerado generalmente como la antigua Edad de Piedra. Entonces, fijaros que en la antigua Edad de Piedra realmente hubieron 3 épocas importantes. Una fue el Paleolítico, otra fue el Mesolítico y otro fue el Neolítico. En el Paleolítico fue alrededor de hace aproximadamente 12.000 años. El Mesolítico comenzó hace 10.000 años y acabó aproximadamente hace 6.000 años. Y el Neolítico, estamos hablando desde hace 6.000 años a 3.000 años. Siempre estoy hablando de antes de Jesucristo. Entonces coinciden esa época con la que nos dicen los reveladores. De hecho, los reveladores utilizan mucha historia nuestra, de conocimiento actual, para, digamos, armonizar la información que ellos nos quieren dar, aprovechando el conocimiento de la humanidad para que sea más fácil seguirle un poco. Ellos se adaptan un poco a la denominación de los periodos y de las eras para que nos sea más fácil entender lo que nos están contando. Bien, nos dicen que hace 900.000 años las artes de Andón y Fontan y la cultura de Onagar estaban desapareciendo de la faz de la tierra. La cultura, la religión e incluso el trabajo del Siles se encontraban en su punto más bajo. Si le acordaron, son las flechas y las hachas de Siles. Es una roca que parece cristal. Cuando se golpea, pues salen como en cortes muy finos y se puede, pues eso, deslizar una pieza, un oso, un conejo, lo que sea, es como un cuchillo, como bien sabéis. Dice que fue en estos tiempos cuando grandes grupos de mestizos inferiores procedentes del sur de Francia llegaron a Inglaterra. Estas tribus estaban tan cruzadas con las criaturas simiescas de los bosques que apenas eran humanas. No tenían ninguna religión, pero trabajaban el siles de manera rudimentaria y poseían la suficiente inteligencia para entender el fuego. Esas eran, paso al anterior, eran la cultura de Onagar. Sobre esto podríamos profundizar mucho, pero es que no me quiero perder porque si no, no podemos avanzar en asunto.
Y ahora vamos a ver hablar un poco de la raza de Heidelberg. Dice que estas tribus fueron seguidas en Europa. Es decir, después de esa tribu aparecen esta tribu con este nombre, que fueron seguidas en Europa por un pueblo prolífico y un poco superior, cuyos descendientes se diseminaron pronto por todo el continente, desde los hielos del norte hasta los Alpes y el Mediterráneo en el sur. Estas tribus formaban la llamada raza de Heidelberg. Durante este largo periodo de decadencia cultural, los pueblos de Forjal en Inglaterra y las tribus de Badonán en el noroeste de la India continuaron manteniendo algunas tradiciones de Andón y ciertos restos de las culturas de Onagar. Bueno, el Homo heidelbergensis es una especie distinta del género Homo, ¿de acuerdo? Es que si me meto en profundidad en este tema, nos perdemos. Entonces solamente quiero que os suenen un poco que ha habido como diferentes tribus y razas que han ido evolucionando desde la época de Andón y Fonta. Claro, Andón y Fonta, la ciencia actual no la reconoce, no tienen ni idea ni quién fueron nuestros primeros padres. De hecho, si tú le preguntas, le dicen que es Adán y Eva, que es lo que porque se van a la Biblia. Pero la ciencia actual, la antropología, no tiene ni idea de quién fueron los primeros seres inteligentes. Y de hecho, siempre se han cuestionado que hay una zona oscura donde cuando ese mono, porque ellos piensan que descendemos del mono, adquirió las capacidades que tenemos nosotros, porque no conoce la información que nos aporta el libro Durán. Bien, dice que los pueblos de Forjal eran los más occidentales y lograron conservar una gran parte de la cultura andónica. También preservaron sus conocimientos sobre el trabajo del sílex y los transmitieron a sus descendientes, los antiguos antepasados de los esquimales. Sabemos que los esquimales es una raza que está bien emparentada con Andón y Fonta. Es decir, son muy primitivos, muy primarios. De hecho, lo comparten en todo. Fijaros que, sin entrar en profundidad, pero estas razas, cuando llegaron allí los europeos y los primeros americanos y tal, compartían hasta la mujer, se la dejaban al visitante, pero eran así, muy infantiles. Compartían la comida y compartían todo lo que tenían. Es impresionante, unas razas que realmente llaman la atención. Yo creo que ya de estos quedarán poco. Bueno, habla un poquito de los pueblos de Foxhal. Dice que además de los pueblos de Forjar en el oeste, otro centro combativo de cultura sobrevivió en el este. Este grupo estaba situado en las estribaciones de las tierras altas del noroeste de la India, entre las tribus de Badonán, que fue un tataranito de Andón. Estos pobladores fueron los únicos descendientes de Andón que nunca practicaron los sacrificios humanos. Fijaros a qué nivel estaban la familia de Andón y Fonta. Al este de los pueblos de Badonán, en las colinas de Siwalik, del norte de la India, se pueden encontrar fósiles que se acercan más que ningún otro en la Tierra a los tipos de transición entre el hombre y los diversos grupos prehumanos, ¿no? Esto veis aquí, que está en el norte de la India, la parte de Pakistán, Nepal y Bután, que son los países que limitan, que están entre China y la India. Y ahora vamos a hablar un poquito, van como familias que se van sucediendo en la evolución, los badonitas. Dice que estos badonitas de las tierras altas ocupaban una vasta meseta rodeada de bosques, atravesadas por arroyos y con abundantes animales de caza, al igual que algunos primos suyos en el Tíbet. Moraban en unos toscos cobijos de piedra en grutas en las laderas de los cerros y en los paisajes semisubterráneos. Bueno, pues eso es familia. Bien, nos vamos acercando más a la época actual, antes eran 900.000 años, ahora estamos que hace 850.000 años. Las tribus superiores de Badonán empezaron una guerra de exterminio contra sus vecinos inferiores parecidos a los animales. Estaban siempre en guerra, siempre estaban peleando. En menos de 1000 años, la mayoría de los grupos animales de las fronteras de estas regiones habían sido destruidas o forzados a retroceder hasta los bosques del sur. Esta campaña para exterminar a los seres inferiores provocó un ligero mejoramiento de las tribus montañesas de aquella época. Los descendientes mezclados de este linaje badonita mejorado aparecieron en escena como un pueblo aparentemente nuevo. Y apareció la famosa raza de Neandertal, de la cual hemos hablado al principio. Es decir, lo que nos decían la ciencia actual, pues fijaros que aquí hasta llegar a esta raza de Neandertal, fíjate la cantidad de cosas que nos cuentan los reveladores.
que la ciencia actual no tiene ni idea. Dice que ¿cómo son las razas de Neandertal? Porque es un tema importante. Dice que los hombres de Neandertal eran excelentes luchadores y viajaron enormemente. Partieron de las tierras altas del noroeste de la India, se diseminaron gradualmente hasta Francia en el oeste, China en el este y descendieron incluso hasta el norte de África. Dominaron el mundo durante casi medio millón de años. ¡Qué barbaridad! Hasta la época de la emigración de las razas evolutivas de color. Fijaros que aún no hemos hablado de las razas de color. En principio, en esa época, todos los seres que se parecían a los humanos tenían todo el mismo aspecto y no sé qué color tendrían, porque no existían razas de color, con lo cual debía ser una raza color marrón, yo qué sé, por poner algún nombre así, color así, porque no, aún no habían aparecido las razas de color. ¿Verdad? Bien, ya vamos a hablar un poco de las razas de color, que tanto nos hablan en el libro de Orancia. ¿Cuál fue el origen? Y nos dicen los reveladores que hace 500.000 años, las tribus de Badonan, de las tierras altas del noroeste de la India, se enredaron en otra gran lucha racial. Siempre estaban a palos. Esta guerra implacable hizo estragos durante más de 100 años y cuando la larga lucha terminó, solo quedaban unas 100 familias. Pero estos supervivientes eran los más inteligentes y deseables de todos los descendientes de Adón y Fonta que vivían entonces. Un acontecimiento nuevo y extraño se produjo entonces entre estos badonitas de las tierras altas. Un hombre y una mujer que vivían en la parte nordeste de la región de las tierras altas, entonces habitadas, empezaron a producir repentinamente una familia de hijos excepcionalmente inteligentes. Fue la familia Sangik, los antepasados de las 6 razas de color de Urantia. Una familia inteligente, tiene un montón de hijos y se dan cuenta que cuando a esos hijos le da el sol, la tez, el color de la piel cambia. No es que por arte de magia, pero es como que uno pone coloradito, el otro un poquito verde, el otro más amarillo, el otro se pone oscuro porque tiene más melanina. Eso es lo que pasa, ¿eh? No es que se hagan de color así como nos pintan a mirar. Estos hijos Sanguí, que fueron 19 en total, no solo eran más inteligentes que sus semejantes, sino que su piel manifestaba una tendencia sin igual a ponerse de colores diferentes cuando permanecían expuestas a la luz del sol. Es decir, cuando le da el sol es cuando cae la faz, pues como nos pasa a nosotros muchas veces cuando nos ponemos al sol nos ponemos morenos, otros se ponen colorados, los nórdicos se ponen colorados. Y bueno, dice que de estos 19 hijos, 5 eran rojos, 2 anaranjados, 4 amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigos. Estos colores se volvieron más pronunciados a medida que los niños crecieron, y cuando estos jóvenes se casaron más tarde con otros miembros de la tribu, todos sus descendientes tendieron a coger el color de la piel de su progenitor sanguíneo. Es decir, que a partir de las parejas que se formaron con estos chicos, estas parejas, pues todos iban teniendo ese mismo color. Y este es el momento de la aparición de estas razas de color. ¿De acuerdo? Pero estos son hijos sanguíneos. Dice que la temprana aparición de los andoritas en Urantia fue también algo nuevo en Satania. En ningún otro mundo del sistema local se ha desarrollado una raza así de criaturas volitivas con antelación a las razas evolutivas de color. Es decir, ¿por qué he puesto este texto? Porque fijaros que el sistema de Jerusalén, el sistema de Satania, Jerusalén la capital, hay aproximadamente 1000 mundos. Cuando digo 1000 mundos son 1000 esferas habitadas o habitables. Hay 1000 sistemas solares. 1000 sistemas solares. Cada uno tiene... Bueno, pues resulta que es de los pocos sitios que han aparecido así de golpe. Los demás sitios aparecen, en una época aparece la raza amarilla o roja o verde o la que sea. Y aquí aparecieron de golpe. Es que somos raros en Urantia hasta para eso. Hasta para eso hemos sido raros. Lo he puesto aquí porque me llamó la atención cuando lo leí la primera vez. Y luego además aparece lo que le vamos a llamar el famoso hombre azul. ¿Y quién eran los hombres azules? Pues bueno, dice que los hombres azules fueron un gran pueblo, inventaron muy pronto la lanza y posteriormente elaboraron los rudimentos de muchas artes de la civilización moderna. El hombre azul tenía la capacidad cerebral del hombre rojo junto con el alma y los sentimientos del hombre amarillo. Los descendientes adámicos los prefirieron a todos los demás razas de color que sustituyeron ulteriormente. Los primeros hombres azules
y empezamos todavía a cambiar el color, fueron sensibles a las persuasiones de los instructores del Estado Mayor del príncipe de Galicia y cayeron en una gran confusión cuando estos jefes traidores desvirtuaron posteriormente sus propias enseñanzas. Claro, me he saltado toda la historia del príncipe planetario con los 100 de Galicia que delinquieron y claro, eso es toda una presentación para ese tema. Entonces, me he saltado porque estoy viendo los temas de la raza, pero esto está relacionado con el tema de la atrición de nuestro príncipe planetario en nuestro mundo. Dice que al igual que otras razas primitivas, nunca se recuperaron por completo del trastorno provocado por la atrición de Galicia y tampoco superaron nunca totalmente su tendencia a luchar entre ellos. Es decir, que cuando se produjo, cuando la humanidad iba evolucionando en esa zona del mundo, después hablaremos un poquito de ese tema, pues realmente se desmontó toda la cultura esa que había en Mesopotamia y realmente estas razas empezaron a involucionar, a olvidar preceptos éticos, morales, incluso conocimientos tecnológicos. Y ahora ya me paso, han venido Adán y Eva, han tenido etc, etc, pero entonces aparece otra raza más derivada del tema de Adán y Eva, que son la raza andita. Dice que en el segundo Edén fue la cuna de la civilización durante cerca de 30.000 años. Los pueblos adámicos se mantuvieron allí en Mesopotamia y enviaron a su progenie hasta los confines de la tierra. Más tarde se amalgamaron con las tribus noditas y sanguí, las de color, y fueron conocidos con el nombre de anditas. ¿De esta región salieron los hombres y las mujeres que iniciaron las actividades de los tiempos históricos y que aceleraron tan enormemente el progreso cultural en Urantia. Este documento describe la historia planetaria de la raza violeta, partiendo desde poco después de la falta de Adán, cerca de 35.000 años antes de Jesucristo, pasando por su fusión con la raza nodita y sanguí hacia el año 15.000 antes de Jesucristo, para formar los pueblos anditas y continuando hasta su desaparición final de las tierras natales de Mesopotamia aproximadamente 2.000 años antes de Jesucristo. Veis que aparecen con diferentes nombres. Yo sé que es difícil quedarse con toda esta evolución de todas estas razas si no se tiene un conocimiento un poquito profundo de la evolución de lo que nos va contando en esta revelación, porque están eventos como el Andón y Fonta, está el tema de Adán y Eva, está el fracaso el fracaso de Adán y Eva, y está el fracaso, y está también el príncipe planetario que delinquió y también echó todo para atrás. Claro, todo eso, esos hechos históricos han pasado conforme yo estoy contando esta película de la evolución de la antropología. Y claro, muchas veces si se desconoce toda la historia que ha ido pasando, es difícil entender, seguir las diferentes razas que se han ido produciendo. Pero lamentablemente tendréis que seguir profundizando en este tema para conocer con cierto detalle la evolución del ser humano. Y además aparece otra raza más, que es la famosa raza violeta, que son los adamitas, los que pertenecen a Adán y Eva, y los adansonitas. Dice, el centro principal de la cultura adamita se encontraba en el segundo jardín, ubicado en el triángulo de los ríos Tigris y Éufrates. Esta fue realmente la cuna de las civilizaciones occidentales e India. El centro secundario o septentrional de la raza violeta es la sede adansonita, situada al este de la costa meridional del mar Caspio, cerca de los montes Copet. De Copet habría que hacer un programa porque ahí hay mucha información que actualmente se ha descubierto, como bien sabéis. La cultura y el plasma vital que vivificaron inmediatamente todas las razas se extendieron desde estos dos centros hacia los países circundantes. Lo que quiero comentar es un poquito, para que quede un poco la cosa más clara, aunque yo sé que es confusa porque son muchos nombres y muchas épocas diferentes, que la raza violeta viene de que, vamos a ver, llega Adán y Adán y Eva entre ellos tienen unos hijos, ¿de acuerdo? Y entonces esos hijos se fusionan, bueno, se emparejan con la gente del pueblo, con otros seres humanos que están en las cercanías, ¿de acuerdo? Y ahí, ese es el fruto de lo que le llama la raza violeta, ¿de acuerdo? Porque debían de tener un color violáceo, Adán y Eva además debían de emitir una especie de luz, según dicen los reveladores, así violácea, una cierta energía interior, y parece ser que debían de parecer, bueno, pues algo violetas, no sé, se me ocurre pensarlo.
Y esto de Copet, os lo subrayo porque Copet, que esto está en Eslovenia, bueno, de este tema casi prefiero no dedicarle tiempo porque si no, me voy a la más de la cuenta. Bien, estamos hablando de los descendientes de Adán y Eva. Dice de que cuando el periodo de las primeras migraciones adámicas terminó hacia el año 15.000 antes de Jesucristo, ya había más descendientes de Adán en Europa y Asia Central que en cualquier parte del mundo, incluida Mesopotamia. Las razas azules europeas habían sido ampliamente impregnadas. Todas las regiones meridionales de los países que ahora se llaman Rusia y Turquestán estaban ocupadas por una gran reserva de adamitas mezcladas con noditas, andonitas y sanguit rojos y amarillos. Europa del Sur y las franjas del Mediterráneo estaban ocupadas por una raza mixta de pueblos, andonita y sanguit, que eran anaranjados, verdes e índigos, con una pequeña parte de linaje adamita. Asia Menor y los países de Europa Central y Oriental están habitados por tribus predominantemente andonitas. Bueno, ¿a alguien de los presentes le puede interesar el tema? Posiblemente a alguien le puede interesar el tema. Pero reconozco que es un tema que es puramente informativo y que de alguna forma lo que hace es avalar un poco esa evolución implantada, cómo ha ido evolucionando el ser humano hasta convertirse en lo que actualmente somos, y por las diferentes razas y mezclas de colores, es un poco la explicación de por qué hay tantas razas actualmente. Que ya hay razas de el color por fuera de la piel, porque internamente, biológicamente, a nivel de ADN y de la ARN somos todos iguales. Es decir, me parece que estamos completamente mezclados. Sobre los anditas, lo único que podemos decir un poco más que la raza andita constituían las mezclas primitivas entre la pura raza violeta y los noditas. Es decir, los anditas es la mezcla entre la raza violeta y los noditas, más los pueblos evolutivos, los otros que no tenían ni color, que por ahí andaban. Se pueden considerar que los anditas contenían en general un porcentaje de sangre adámica mucho mayor que las razas modernas. El término andita se utiliza generalmente para designar a aquellos pueblos cuya herencia racial era entre una sexta y una octava parte violeta. Fijaros que ya que fino irán ahí. Esto hay que tomar ya nota para poderse acordarlo. Dice que los urantianos modernos, incluso los de la raza blanca del norte, contienen un porcentaje mucho menor de la sangre de Adán. El 75% entró en Europa, la raza blanca, por la ruta del mar Caspio para conquistar las razas blancas que acababan de aparecer, la mezcla de los hombres azules con los hombres anditas. Luego ya sabemos que la raza blanca es la mezcla de los hombres azules con los primeros anditas, que venían de Andón y Fonta, ¿de acuerdo? Y fusionarse con ellos. Y luego ya estoy acabando ya, no os preocupéis que ya sé que estáis un poquito cansados ya. Pero de ahí vamos avanzando y vamos a llegar ya casi a las últimas anditas, que son realmente los sumerios. Dice que los restos de esta civilización, una de las más antiguas, se pueden encontrar en estas regiones de Mesopotamia, así como al nordeste y al nordeste de ellas, pero los vestigios aún más antiguos de la época de Dalmatia existen bajo las aguas del Golfo Pérsico, el primer Edén, y yacen sumergidos bajo el extremo oriental del mar Mediterráneo. Entonces, lo que quiero comentar con esto es que efectivamente, os iba a decir que realmente los sumerios están aquí en el Golfo Pérsico, en la parte de arriba. Es decir, estuvieron en dos sitios. Aquí lo he marcado en rojo. Un círculo que está aquí tocando en el Mediterráneo. Aquí está la isla de Chipre, en esa parte de acá. Y otra parte está aquí en el Golfo Pérsico, en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Eran de las dos épocas. Porque lo dice aquí que los vestigios más antiguos están en las aguas del Golfo Pérsico y en el primer Edén, que estaba en la isla de Chipre, que está aquí en el Mediterráneo, en la parte de arriba, bajo el extremo oriental del Mediterráneo. Chipre es una isla, pero está unido realmente al continente y toda esa parte se hundió, que ahí es donde estaba el primer Edén, donde llegaron Adán y Eva, fue el primer sitio donde se localizaron. ¿Vale? Y los sumerios realmente fueron los últimos anditas. Dice que cuando la última dispersión de los anditas rompió la espina dorsal biológica de la civilización mesopotámica, una pequeña minoría de esta raza superior permaneció en su tierra natal cerca de la desembocadura de los ríos. Eran los sumerios. Los ríos son el Éufrates y el Tigris, si no me acuerdo yo del tema ese. Los sumerios. Dice que hacia el año 6000 antes de Jesucristo, fijaros que 6000 años es curioso porque la Biblia dice que el ser humano, Adán y Eva, pues nacieron hace 6000 años. Fijaros en la disonancia que hay de tiempo entre lo que dice el libro Durante y lo que dicen las escrituras bíblicas que se consideran palabra de Dios.
Dice que hacia el año 6000 antes de Jesucristo su linaje se había vuelto en gran parte andita, aunque el carácter de su cultura era más exactamente noditas, y se aferraban a las antiguas tradiciones de la Matria. Sin embargo, estos sumerios de las regiones costeras eran los últimos anditas de Mesopotamia, pero en esta fecha tardía de las razas de Mesopotamia ya estaban completamente mezcladas, tal como lo demuestran los tipos de cráneos encontrados en las tumbas de esta época. Bueno, aquí os pongo una muestra de las tumbas que se han encontrado en diferentes épocas, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Ahí está. Y lo que es importante es que en los últimos anditas, pues aquí os he dejado una imagen de los anditas, los últimos anditas, los sumerios, y curiosamente esta me lo traje, ¿por qué? Porque fijáis lo que aparece en el dibujo en medio, ¿sabéis lo que era? El árbol de la vida. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahí está. Y luego aquí, si veis a la izquierda, hay un pequeño mapa que he puesto aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Que está aquí, donde está el Golfo Pérsico, aquí bajan los dos ríos, ¿de acuerdo? Y realmente toda la parte esta del Golfo Pérsico de arriba, donde estaban las ciudades más importantes, Dalmacia, esto el mar se lo comió, subió, hubo en la última glaciación, pues cuando se descomponen, los hielos se convierten en agua, obviamente el de hielo, sube el nivel del mar y toda esa zona quedó cubierta. Creo que el día que empiecen a descubrir, están descubriendo ya bastantes antigüedades de piedra y construcciones que están sumergidas debajo del mar. Es una zona que con el futuro, con la información que nos han dado los reveladores, yo creo que ahí vamos a encontrar auténticas maravillas. Vamos, estoy plenamente convencido. Bien, una pequeña exposición, por supuesto. Esto quiero que lo tengáis nada más, porque esto ya de por sí está en inglés y es complejo. Pero en síntesis, lo que estamos aquí, que es todo lo que hemos ido hablando, poniéndolo de una forma un poco ordenada, ¿no? Y es que para que veáis que los orígenes, ¿cómo fue el origen los andonitas? Pues no fue hace 1 millón de años, ¿no? Y de ahí aparecen las tribus de Badón, las Badonitas, y de ahí realmente, pues, si os dais cuenta, aparecen dos tipos de líneas. La línea de los neandertales, que está aquí arriba, ¿de acuerdo? De raza neandertal, que estos estuvieron por Europa y por China, y de aquí hay un montón de ramas que salen, la raza arábiga, los egipcios, aquí abajo, la raza blanca mediterránea, pero lo importante es la de en medio, que da lugar de los padonitas, de las tribus padonitas aparece la raza sanguí, que es la raza de colores, los diferentes colores, ¿de acuerdo? Después de la faena que hizo el príncipe planetario, ¿de acuerdo? Pues de ahí aparecen aparecen los noditas dan lugar a los andonitas, un poco por seguir el tema, y finalmente ya los andonitas actuales dan lugar a, digamos, los seres humanos que están en Irán, en Irak, en Turquía, en Creta, bueno, en todas esas zonas. Y luego hay una segunda línea por aquí, si os dais cuenta, de los andonitas, que pasa a las razas indias, donde, por ejemplo, la amarilla, pues se va, que son los andonitas amarillos, que las razas tibetanas, de ahí dan lugar a los hombres amarillos que ocupan Asia, ¿de acuerdo? Y luego ocupan el Tíbet y el norte de China. Y si os vais un poco más a la derecha, pues entonces aparece estos andonitos, aparecen los hombres rojos de la raza sanguí, pues realmente son los que se van al norte de América, ¿de acuerdo? Y del norte de América cubren la parte de México central y de Sudamérica, y que dan lugar a los incas. Eso es lo que nos dicen lo de eso. Bueno, aquí aparecen las razas de Japón, es decir, para que veáis la distribución que han hecho unos hermanos que la han estudiado con profundidad de cada uno. Está en inglés, pero realmente es tan fácil traducirlo que si tenéis un interés grande, pues es posible tener un seguimiento de cada una de las razas. Y a la persona que sea un estudioso le puede interesar este tema, pues bueno, puede ser un gran trabajo. Y no hacerlo tan pesado como lo hago yo. Entonces, finalmente, pues no os quiero matar más con más tiempo, porque yo sé que esto es un poquito pesado. Os daros las gracias a todos por vuestra presencia, darle las gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida, porque tal como está el punto, la verdad es que es de agradecer que estemos aquí un día más. Está la cosa muy, muy dura. Y además, daros las gracias a todos por vuestra presencia, y a ver si ya está por aquí José, y le paso la palabra, voy a dejar de compartir, y charlamos, si es posible. Bien, bien, muchas gracias, Javier. Excelente. Nos has hecho un lindo repaso de los documentos 62, 63 y creo 64 inclusive, sobre toda la historia de la humanidad, empezando por los homínidos, ¿no? Por los prehumanos o protohumanos. Bien, aquí hay una manito levantada que es la de Irma. Vamos a darle la palabra. Seguro tiene alguna pregunta interesante que hacerte. Adelante, Irma.
Hola, buenas tardes. Muy bueno como siempre, Javier. Hermano Pepe, buenas tardes. Sí me escuchan. Perfectamente. Este, yo conozco el tema y todo, pero hay algo que no me ha quedado nunca claro o no le he puesto atención. Eh, Dicen que de la familia Sangik. ¿Qué significa esto de la familia Sangik? Bueno, te lo intento decir de una forma rápida. Vamos a ver. Hay una familia que es un poco más inteligente que los demás otros que le estaban al lado, y de alguna forma misteriosa, porque que ha aparecido de una forma esporádica, tienen 19 hijos y aparecen de diferentes colores. Pero esos colores aparecen en la piel cuando le da el sol, es decir, que de alguna forma el color de la piel cambia, ¿no? Pero conforme pasan de edad, cuando se hacen mayor, pues van teniendo, se afianzan y son, pues eso, naranja, No, sí, amarillos. Y sí, entonces, yo entiendo lo de los colores, lo entiendo, lo conozco, pero ¿de qué viene el que digan que es la familia Sangik? bueno, ¿Sangik qué es? ¿Qué la familia significa? ¿De dónde viene? Sanguí no significa nada, es un nombre. Le han dado Sanguí como lo puede llamar la familia Pérez. Sanguí. ¿De acuerdo? Entonces, Ok, lo importante ahí entender es que se debió de producir algo algo genético en el ADN de las células sí, de esos cigotos, de esos huevos, de tal, algo se produjo que biológicamente se produjo una mutación. Y entonces aparecieron seres que apareciendo del mismo palo, digamos, de la misma rama, pero que genéticamente cambiaron. Y le dieron como características y peculiaridades diferentes a esos seres. Es decir, eran iguales, teniendo ojos, dos manos, tal, tal, pero algo cambió biológicamente en el tema. Seguramente alguno a lo mejor pues era más fuerte ante las infecciones biológicas, otros eran más fuertes físicamente, otros tenían más facilidad para aguantar el frío y el calor, no sé, digamos características físicas que no eran, digamos, medibles en ese momento, pero que hizo que al desarrollarse cada una de esas especies con esa genética diferente, se fue desarrollando como arquetipos diferentes. Y cuando digamos, se fortalece ese arquetipo, es decir, una persona que es más fuerte, otra que es más inteligente, otra que es más, no sé, respira más tiempo bajo el agua, se vuelven a mezclar, las características de uno y otro se fusionan y como resultado dan hijos mucho más inteligentes, con más capacidades, por ejemplo, para defenderse de las infecciones, de las bacterias, son más fuertes, aguantan mejor el frío y el calor y tienen otras capacidades que pueden ser las que sean, incluso capacidades mentales. Entonces, el misterio, pues no nos lo dicen cuál es el misterio, lo que se dice es que en esa familia sanguínea se produce algo que dice que es misterioso y que en muchos mundos se produce, digamos, con mucho tiempo de separación, pero que justo en esa familia, pues seguramente o debido a la alimentación o a la intervención de la propia naturaleza, porque, digamos, toda la información evolutiva del ser humano está ya en las células. Es decir, cuando toda la información del futuro, de alguna forma, está concentrada, está ahí. A ver si me sé expresar de alguna forma. Es decir, El ellos ADN. han desarrollado una serie una genética de los enlaces moleculares del ADN, algo se ha roto o se ha fusionado que ha dado lugar a algo que afecta a ciertas capacidades y características que a lo mejor no eran muy visibles externamente, solamente por el color de la piel. Y eso es lo que da lugar a las diferentes razas de color. Pero de esa sí. forma te la intento yo explicar, porque ni siquiera los reveladores no lo explican. Dicen que de forma extraña y puntual, ¡pum!, una familia tiene 19 hijos y salen esas razas de color. Y entonces, pero no, ellos no han interactuado porque cuando aparecen los seres evolutivos, ya los implantadores de vida ya no pueden interactuar sobre la genética de los individuos porque de alguna forma no pueden ir contra el libre albedrío de las personas. Es decir, no deben de tocar, no deben de tocar. Claro. Pero Galigastria ya sabemos cómo era. Y Pero entonces, el hecho de que nacieron las razas es una parte de la fórmula de los portadores, ¿no? O sea que debían de nacer. vamos, yo me imagino que creo que las células potencialmente están todas las posibilidades.
Y entonces, sí. la genética, el medio ambiente, la temperatura, el calor, el tema social, el tema intelectual, hace que esas estructuras, de alguna forma, se vayan mutando, vayan cambiando. Es decir, nosotros ahora mismo cada vez tenemos menos pelo porque no lo necesitamos. Las uñas de las manos y de los pies son cada vez más débiles porque no tenemos que desgarrar a nadie, ¿entiendes? Es decir, se nos cae el pelo de... Porque entonces la misma naturaleza hace que manda unos inputs a esas células y esas células en las generaciones siguientes se van adaptando. Si os dais cuenta, dentro de pocos dedos en los pies no vamos a tener, porque es que no se mueven ya apenas, ¿entiendes? Y sin embargo, hay otras cosas que las desarrollamos mucho, por ejemplo, el oído lo desarrollamos mucho, la vista también, pero Sí. digamos que hay algo, de hecho, yo creo que José nos puede hablar más de esas cosas porque él es más científico, es más médico de esas cosas, Sí. más más que yo. Pero yo creo, ya le preguntamos a José, que sabe de esas cosas más, ¿qué ha podido producir que una familia sanguínea, los hijos salgan con diferentes características? Yo no lo sé, pero a lo mejor José sí lo sabe, o alguien del grupo lo puede aportar algún tipo de información. Gracias, Javier. José, contéstale, a menos que esté Ya. hibernado. Quisiera darle la palabra, darle la palabra a Octavio. Ah, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, Octavio. Adelante, Octavio. Hermanito, No buenas te ven, tardes. no te ven, no, ni te oyen. Ni tengo micrófono, ni tengo nada. Pero sí le escuchamos, hermanito José. Sí, sí, sí. Octavio, se te ¿Puedo escucha hacer mi pregunta perfectamente. ya? Sí, sí, por favor, Ok. Octavio. Espero darme a explicar, hermano, porque siempre me he enredado en esto y no he encontrado todavía una respuesta. Yo quisiera saber cuál es su interpretación de esto. Es que a mí me llama mucho la atención si cuando nacieron estos pues, niños con características de color, cuando les daba el sol, tenían ellos una especie de matiz, ¿no? Que les daba el color azul, el color rojo, el color amarillo, todo eso. Pero, ¿tiene que ver esto con la situación geográfica? O son dos situaciones diferentes, porque me llama mucho la atención cómo es que llegaron los negros a África, o cómo llegaron las personas de color amarillo a Asia, o cómo llegaron los rojos a América, si fue todavía un periodo de tiempo muy largo, porque ellos no nacieron en esa zona geográfica. Y pareciera ser que a veces el color de la piel y las características físicas te lo da la geografía, no que tú hayas nacido, porque sería imposible que todos los rojos, ¿cómo explicaron? A veces no se lo explico y que se oiga tonto, pero así lo entiendo. Todos los rojos se esperaron, se organizaron, se fueron juntos hasta que llegaron a América, o todos los negros se organizaron y se fueron todos juntitos hasta llegar a África. No lo veo yo así posible, porque imagínense. Entonces yo creo que los que llegaron colores de todos lados, pero ya cuando estuvieron en la situación geográfica, por ejemplo en África, pues se quedaron más morenitos y los de Asia se quedaron más amarillos, pero no entiendo todavía ¿cómo surgiría eso? ¿O son Bueno, diferentes situaciones y yo las quiero juntar en una? te entiendo perfectamente, Octavio. Te entiendo, pero vamos a ver, yo te voy a dar mi interpretación, que no quiere decir que sea la buena. El mundo estaba lleno de otras razas, que no había razas. Había unos homínidos por allí que más o menos serían todos de color ocre, con el pelo largo y con cara de enfadados, y peleándose entre ellos. Entonces, cuando esta familia sanguínea tiene estos estos hijos se empiezan a dispersar por el mundo. Estamos hablando de miles y miles de años, ¿eh? Se van dispersando y cuando se van, ellos cuando se mezclan, pues van teniendo gente con las características. Por ejemplo, los, los que se fueron hacia los amarillos, se van hacia la parte de India, entonces se irían mezclando con los otros que hubiera por allí, homínidos que hubiera por allí, y entonces todos los hijos de esos pues son amarillos, con los ojos achinados como los chinos, bajitos y con la piel amarilla. Los anaranjados, pues se van hacia la parte de Egipto y tal, pues empiezan a tener hijos y todos tienen las características del padre y de la madre. ¿De acuerdo? Otros se van hacia la parte de África y que eran los negritos de piel oscura, de piel negra, y se empiezan a desarrollar por ahí porque la descendencia se produjo allí. Pero si esos negritos
digamos, de la raza sanguí se hubieran ido a Sudamérica, pues ahora mismo todo lo de Sudamérica tendría la raza, tendría la cara negritos como los negritos del África. Porque en vez O de no irse para un sitio, serían, pues se fueron. hermanito Javier, o no serían negritos. No sé si me explico. Ya, Si se ya, hubieran yo te ido a lo entiendo. Lo mejor, que pasa, lo que yo si se hubieran opino es ido a que no América, a lo mejor no depende. serían negritos, serían rojos. Y si los No, si negritos se hubieran ido a Asia, no serían los rojos. amarillos, no serían negros, serían amarillos. Los rojos se fueron atravesando por el derecho, por el estrecho de Bering, bajaron por el norte de América y toda la raza roja, incluso nuestro amigo Trump, tienen toda la raza, Pero ¿sabe qué? apareció Pero por yo, allí y aparecieron por allí y luego bajaron Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica y es la raza roja, la de los indios, indios pero rojos. O sea, entonces ellos sí eran conscientes que era de un determinado color y se organizaron por el color. Es que que yo no, no que no, lo entiendo así. que no se organizaba nadie, pero Octavio, la gente iba allí, se acostaba una que le gustaba allí y él tenía la raza, la sangre, por ejemplo, naranja y bueno, pues los hijos aparecían naranja, pero no es que el otro tuviera que ser naranja, sino que le transmitía la genética a él, le gustaba la chica aquella o aquel chico y tenían hijos y resulta que si uno de ellos tenía esa genética de verde, que tenía sangre verde, no sangre verde, perdón, genética de color verde, pues se le transmitiría y la progenie, la descendencia que tuviera, pues sería de esa raza. Pero no es que se O buscara pudiera los ser que, verdes con los verdes. Así lo entiendo yo, ¿eh? o pudiera ser que hubiera un gen que de acuerdo al lugar donde llegaban se manifestaba las características físicas de acuerdo a la zona geográfica. Hombre, Octavio, no podemos creer lo que dice el libro Durante o no creerlo. Si no lo creemos, esas razas aparecieron en la No, familia yo sí sanguínea. lo creo, Y pero no lo ya, comprendo. pues yo me creo que se dispersaron por todo el mundo durante miles y miles de años y cada grupo, cada colonia de esos colores, pues se fue desarrollando y fue creciendo. Es como si echas unas semillas en el campo de arroz y aquí he hecho 4 semillas ahí de garbanzos. Hoy aquí unas patatas y cuando pasa el tiempo hay un montón de arroz aquí, un montón de garbanzos aquí y un montón de patatas aquí. ¿Pero por qué? Pues porque se han reproducido y ya está. Digamos, y los agentes, digamos, sociales o la temperatura, el clima y tal, pues le ha ayudado a evolucionar, porque la mayoría, por ejemplo, la verde y la naranja prácticamente desaparecieron. Perdón, la verde y ¿cuál era la otra? Hubo dos que desaparecieron, la verde y la, ahora no me acuerdo, se me ha ido la cabeza, ya es la edad. Y desaparecieron porque las circunstancias y no estaban preparados para que biológicamente hicieran frente, por lo mejor a las temperaturas, a ciertos mosquitos, yo qué sé, a ciertas cosas, y unos evolucionaron y otros pues no evolucionaron. Pero yo lo entiendo de esa forma, en plan sencillo. Se me ocurre a mí, pero es una opinión, ¿eh? Que seguramente a lo mejor hasta está mal hecha, ¿eh? Seguro. Pero vamos, que yo creo que los agentes externos no necesariamente han contribuido. Es decir, que si está en el norte hace mucho frío, tienen que ser blancos. Y si está en África, como hace mucho calor y hace mucha luz, tienen que ser morenos. Pero es verdad que luego está ahí agentes biológicos que tenemos, como la melanina, que si tú te das mucho al sol, el cuerpo humano se protege del sol, de la radiación ultravioleta, creando melanina, y esa melanina hace que el cuerpo sea oscuro, sea de piel oscura o de piel negra. Es decir, que eso, de alguna forma, los agentes externos influyen, pero, pero ahora mismo lo que nos están diciendo los reveladores es que hay tal mezcolanza que las 5 razas de color están mezcladas. Y además se mezcló con la raza andita de Andón y Fonta y se mezcló con la raza de Adán y Eva, los hombres violeta. Con lo cual ahora estamos en una mezcolanza que tienes un porcentaje de todo, un poquito de cada cosa. Lo que pasa es que externamente nosotros, igual que hay unos más altos y más guapos y otros más feos como yo, pues tenemos la misma concentración de sangre de mezcla, pero externamente tenemos una forma digamos, una piel o una altura o un grosor y tal, que nos define que seguramente la alimentación, la temperatura y el clima y muchas cosas, pero lo que es la sangre, lo que es la genética, vamos, que compartimos todo lo que estamos aquí presentes ahora mismo, yo creo que compartimos el mismo tipo de sangre, está todo mezclado, a menos que sea un Muchas Inca gracias, puro, puro. hermanito. Muchas Así lo gracias. entiendo yo, en plan, pero por puro sentido común, no porque no lo digan los reveladores, o sea, que no nos lo dicen. Pues, Oli, Oli, levántate la mano. Javier, mira, no, yo estaba
por tres cositas que quería opinar. Respecto a lo que decía Octavio, yo creo que es lo mismo que pasa hoy en día. En todas partes del mundo estamos todos mezclados. O sea, han llegado las migraciones por todos lados y los que se atraen, bueno, se siguen procreando, negros con negros o amarillos con amarillos, como el caso de los chinos. Pero también el libro, en alguna parte de los documentos de la raza, habla, eso sí, a mí siempre me ha quedado dando vuelta y creo que ha sido muy polémico, de que se crearon las razas independientes, que esto es como una novela, porque realmente es una novela y si es mentira, una tremenda mentira, muy entretenida, ¿no? Estudiar este tema. Pero sería, te digo, que las crearon con ciertas características, tengo entendido, por ejemplo, la raza negra, que lo explica como que es una raza muy potente, potente al sol, digamos, al exterior. Entonces, parece que además fue con una intención cada raza, ¿no es cierto? Independiente de las que se extinguieron. Ya, eso es como mi opinión, pero quería decirte que estos Andoni Fonta, que son los fundadores de la raza humana en el planeta, eh, son uno de los 24, o sea, son muy importantes, ¿no es cierto? Porque son ellos dos uno de los 24 que, que son de los seres que gobiernan la Tierra, digamos. O sea, que yo creo que el lugar que le dieron es muy importante. Y lo que me sorprende a mí y que no tengo explicación, bueno, y también tengo que creer de que a ellos los habitó un ajustador, ¿no es cierto? Que fue capaz de un ajustador que fue capaz eh, 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 de poder fusionarse con un fragmento al menos del padre, en lo que permitió un desarrollo de la conciencia y capacidad de tomar decisiones morales, ¿no es cierto? Entonces sería la única elemento, los únicos seres en la Tierra que los habita una parte de la computadora, un fragmento en estado adulto, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo entiendo yo. Y, y lo otro que me gustaría que me explicaran más es sobre el salto cuántico de la rana, que entiendo que es la transición entre Andoni Fonta y los primeros humanos. Pero no entiendo que nosotros descendamos de un reptil como la rana, no. Me resisto a eso, no lo he podido entender Vamos, nunca. que te molesta pues, Me que haya molesta sido muchísimo, un sí, antecedente según la arena tuyo. Y el sí. lemur no te molesta tanto que haya sido un lemur, No, y de un trilobite tampoco. Me tampoco. encanta, no. Bueno, es un tema ya de prejuicios de cada vez. Vamos a ver las cosas. Por empezar por lo último, por empezar por lo último. Lo que nos dicen los reveladores es que el ser humano no es que llegaron allí, hicieron una fórmula y salió un hombre de barro y ya somos nosotros, no, sino que esa ha tenido una evolución lenta, una ameba en el mar, en las zonas cálidas, de ahí aparecen los primeros peces óseos, luego peces ya que tienen columna vertebral, de ahí esos peces salen a la tierra y salen los primeros seres que pueden andar, que son anfibios, ¿de acuerdo? Y los anfibios pues van evolucionando y pasan por la fase hay varios animales que van por ese camino y uno de ellos es la rana, ¿no? Y la rana pues es una ranita, pues esa rana va evolucionando, se convertiría luego en otros animales, de ahí no sé, de la rana a qué pasaría. De luego, no iba a pasar a ser un gato, pasaría a ser algo parecido, mejor un tipo de dinosaurio pequeñito, ¿sabes? Que vivía en las zonas pantanosas y de ahí pues apareció en la época de los dinosaurios. Yo sabéis que la gallina los pájaros vienen de los dinosaurios, ¿eh? Es decir, fue evolucionando diferentes especies, de ahí fueron a los lemures, los monos por un lado y luego el ser humano. Entonces, en esa rama evolutiva de las especies que van saltando de una a otras, pues en una de ellas está la rana. Y entonces nos dicen, nosotros no es que prolongamos de la rana, sino que en nuestro proceso evolutivo, hasta que hemos llegado a ser lo que somos, hemos pasado y también hemos sido peces. Antes hemos sido peces. Y le diré más, hemos sido hasta amebas, las células únicas. Y hemos sido, nos dicen los reveladores, lemures y hemos sido seguramente muchas más cosas. No es que hayamos sido, digamos que la evolución de esa especie animal ha ido evolucionando hasta llegar a un cierto homínido que ha ido evolucionando hasta convertirnos en lo que somos nosotros. Eso con respecto a esa, y con respecto a la otra primera pregunta, ¿qué era lo que me habías preguntado antes? Algo de Adán y Eva, no recuerdo ahora mismo. Oli, ¿te acuerdas de qué era lo que me habías preguntado antes? Antes de lo, el tema de lo Que, de la rana. no, que estaba haciendo alcance, que era uno de los 20, son uno de los 24, que es un lugar Ah, importante. Y sobre el ajustador de ellos, que fue entonces inyectado o aproximado en la sí. adultez de ellos. Bueno, eso queda muy claro. Lo que dice, vamos a ver. Los primeros, Andoni Fonta
tienen, lógicamente, tienen el don de la personalidad. Tienen la personalidad, pues si no tienes personalidad no puedes tomar decisiones, ni éticas ni morales. Tienen personalidad. Y la personalidad, acordaros lo que era. La personalidad son tres cosas. Es la singularidad, la unicidad de una persona, la capacidad de libre albedrío y la autoconciencia. Entonces, ellos tenían personalidad. Entonces, ellos toman una decisión moral. Se quieren ir de esa tribu porque son toda una banda de antropófagos, violentos y tal, y quieren vivir en paz. Y toman una decisión moral. Y entonces, igual que dice que los niños de ahora vienen a los 5 años, pues a ellos le vinieron, pues yo qué sé, a los 18 años, a los 19 años. Le vino esa presencia del padre, del ajustador del pensamiento, le vino para acompañarlo, igual que lo tenemos nosotros. Pero entonces no había ajustadores del pensamiento en el planeta Urantia. Ellos fueron los primeros que recibieron un ajustador del pensamiento, digamos, la presencia del padre espiritual dentro de ellos, en su supramente, ¿de acuerdo? Y ellos fueron evolucionando. Y después, cuando se murieran, igual que nos moriremos nosotros, pasarían por la zona de estancia tal, y en algún momento de la zona de estancia se fusionarían con el ajustador del pensamiento. Y entonces forman parte ahora de los 24 ancianos que están controlando un poco un montón de mundos. ¿De acuerdo? Pues se fusionaría, no se fusionaron en la Tierra, se fusionaron allí en los mundos de distancia. No sabemos cuándo porque tampoco nos lo dicen. Pero sí es verdad que como tomaron una decisión moral, todos los ángeles dijeron, maravilloso, esta gente promete. Y entonces se le asigna y viene un ajustador del pensamiento a cada uno de ellos, a los dos primeros, luego le vendrían a más. Otros, como estaban muy animalizados, no vinieron. Incluso nos dicen los reveladores que muchos de los otros, de las familias de ellos, ajustaron con uno del espíritu, pero del espíritu, pero no del padre, ¿no? Eso es lo que, por acordarme de cosas que nos dicen el libro de Durantia. Muchas Pero gracias. que ajustarían luego, ¿eh? Luego allí, después de haberse muerto, y entonces, claro, están mal tantos millones de años que, bueno, eso ya habrán aprendido tantísimo en las zonas de estancia que cuando ya ahora pues lo han nombrado allí de los 24, del grupo de los 24. Bueno, pues no sé. JP, tú dirás. Sí, gracias, Javier, Pepe. Buenas noches, Javier. Buenas tardes a todos los demás. Si mal no recuerdo, Javier, mencionaste que nosotros somos distinguibles de los animales porque tenemos los dos últimos, eh, de los 7 espíritus ayudantes tenemos los últimos dos, además de los 5 primeros, y que los animales tenían los 5 primeros. ¿Es correcto esto? Efectivamente, tal como dice, vamos a ver, hay 7, los ayudantes de la mente que son, a ver, un momento antes de nada, digamos son circuitos, no son personas, no son Sí, ángeles, son claro. circuitos que actúan sobre la mente y que le permiten a la mente evolucionar con unas capacidades para que sean capaces de evolucionar. Entonces, todos los animales, no quiere decirse que todos los animales tengan esos 5 ayudantes de la mente al mismo nivel. Una serpiente a lo mejor tiene muy poco de uno y mucho de otro. Sin embargo, nuestro perrito, pues es que tiene de los 5 un montón, porque es valiente, es sociable, es un montón de cosas, ¿no? Y los seres humanos, además de tener esos, aunque yo conozco a muchos humanos que parece que le faltan los 5 esos, o por lo menos algunos, porque son peores que los animales, pues además tenemos dos más que nos permiten que a la mente nos infunden, nos aumentan la capacidad un poco para poder trascender, para poder crear religión, para poder conectar con la divinidad, para poder ser mejores personas y para poder evolucionar espiritualmente. Pero esos dos ayudantes de la mente no lo tienen los animales. Porque los Es animales, sabiduría y adoración. vamos a ver, esos dos agentes que tienen, esos dos circuitos, funcionan cuando tú tienes el don de la personalidad, que es un don, una dádiva del Padre Celestial que tenemos cada uno de nosotros. La personalidad, ¿eh? Que es la identidad, la personalidad, la identidad y la personalidad más la mente con el yo. Entonces, como los animales no tienen yo en el sentido que nosotros concebimos, porque no tienen personalidad, no tienen libre albedrío, no tienen autoconciencia, ellos viven el día a día, no pasan el tiempo, para ellos todos siempre están en un eterno presente. Entonces, los otros dos ajustadores de la mente, el de la sabiduría pues, no los tienen porque no los pueden desarrollar porque no tienen personalidad.
Muy El bien. concepto de personalidad, sabéis que es diferente dentro del mundo de Urantia al mundo de lo que dice la psicología. La psicología dice la personalidad es el carácter de las personas, los gustos, los sabores, no sé, todas las peculiaridades que tenemos el humano. La personalidad es una dádiva del Padre Celestial que nos distingue. Que os recuerdo, es singularidad, es la identidad, singularidad, es capacidad de libre albedrío y autoconciencia. Son tres cosas muy importantes que no tienen los animales. ¿Y Andoni Fonta ya contaban con los 7? Claro, claro que los tenían que tener los 7, si no, no hubiera venido el Padre Celestial. Tenían los 7. Porque en el momento que tenían, ellos tenían personalidad. Y entonces, en el momento que tienen personalidad, debieron de tomar alguna decisión ética o moral, no sé, muy básica. Y entonces, de alguna forma, fue como el inicio de que los arcángeles están preparados para que puedan recibir la presencia del Padre Celestial dentro de ellos. Entonces llega el Padre Celestial y convive con ellos igual que convive con nosotros. Me imagino que igual. Y eso sí, ya cuando más adelante ellos evolucionaran en los mundos de las mansiones y tal, llegaría un momento que su nivel, digamos, espiritual alcanzó tales niveles que fusionarían con su propio ajustador y actualmente pues tienen unos altísimos cargos en el puesto que le han dado. Así lo entiendo yo, de una forma, con palabras llanas y sencillas. Muchas Le gracias. damos la palabra a Octavio. Adelante, Octavio. Gracias, hermanito. Hermanito Javier, ya ve que de alguna manera lo que nos ha mostrado el libro se ha estado comprobando. Mi pregunta va en base ya ve que nosotros tenemos ascendencia del lémur. Ya se ha comprobado, ya se han hecho estudios donde, no sé, la ciencia actual de alguna manera ha encontrado esa información Pues mira, del lémur. Octavio, sí, sí. Hace poco Sí, leí ok. un informe de la National Geographic y tal, que se ha demostrado, los biólogos actuales, que el porcentaje de la estructura genética de los lemures es casi igual que la del ser humano, del hombre. Esa, cuando lo he leído, tengo que buscarla por información, buscarla por las redes, que, digamos, la ciencia actual ha llegado a ese conocimiento de algo que nos han adelantado los reveladores, Porque que es cierto, coincide. es muy importante, imagínense si eso porque da testimonio del libro, entre otras cosas, ¿no? Gracias. Efectivamente, Octavio, da testimonio y hay muchas cosas que dan testimonio, ¿no? Pero también hay una cosa que no debemos de olvidar para no convertirnos en personas dogmáticas. La quinta revelación es una revelación, no es de Dios, de manos superiores que nos están, que es una revelación que está adaptado a nuestro tiempo, a nuestras capacidades de conocimiento y que no nos pueden decir más porque no entenderíamos nada. La realidad debe ser mucho más maravillosa e inmensa de que lo que nos han contado. Vendrá la sexta revelación, la séptima, la octava y Dios sabe hasta cuánto vendrá. Porque tú imagínate, si ahora mismo los conocimientos actuales que nosotros tenemos, tú hablas con tu tatarabuela y hablas de los móviles, que hablas de ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros, hablando en todas las partes de medio mundo a medio mundo, en tiempo real, y que viajamos en un avión y en 7 horas estamos en Nueva York, y que diría, estás loco, bueno, y si fuera en el medievo te quemaban directamente, no entenderían nada. Entonces, lo que no han dicho es lo que somos capaces nosotros de entender a corto plazo, pero que lo que debe de ser es inimaginable. Lo que debe ser es inimaginable. Las revelaciones que vengan sucesivas nos vamos a asombrar, porque con todos los descubrimientos que están haciendo ahora mismo, en materia de física cuántica, en materia en cálculo, en viajes, en robótica, es bestial. Y entonces, lo que venga pues, tendrá que adaptarse un poco. Internet, por ejemplo, cuando salió el libro de Durandía no había ni internet, ni leche de esa, no había nada. Si los teléfonos eran, acordaron un hilo con una manivela y aquello era horroroso, ¿no? Poder hablar de un país a otro, de América a Europa, no te quiero ni contar. Además de costar ahora 1 millón de euros poder hablar por teléfono 2 minutos, porque es que no había. Es decir, que esta información está adaptada y no nos han dicho lo que querían decirnos, y ya mucha información, como nos dicen ellos mismos, queda obsoleta. Y entonces tendremos que ir actualizando nuestra información y no quedarnos en el libro de Urantia como palabra de Dios, porque el libro de Urantia no es palabra de Dios, es una revelación epocal a la época adaptada. Y fue
para el año 55 cuando salió, en 1955. Pero dentro de 100 años más, yo mucha información de la que dicen, pues queda completamente desfasada, porque es que no nos podían contar otra cosa. Por ejemplo, cuando hablaban de Internet, que no debe ser Internet, hablaban de la reflectividad. ¿Qué sería aquello? Ahora podemos entender que se puede parecer algo a un Internet de las cosas, yo qué sé. Se me ocurre pensar eso, pero que está, es decir, que muchas cosas no nos las han dicho. Y Oiga, otras hermanito, cosas, pero, perdón, ¿sabe que a mí me sorprende, sobre todo en nuestra generación que ya somos grandes? Es que, por ejemplo, muchas cosas que nosotros veíamos en las películas que no eran realidad, pero ya venían, no sé, como que el cine muestra cosas a futuro. Por ejemplo, las pantallas táctiles en las películas las veíamos. Los carros voladores los veíamos, el internet de alguna manera lo veíamos en todo ese cine. Y nosotros éramos niños. No sabíamos cómo se iba a llamar ahora, pero no sé qué sí. tendrá el cine que de alguna manera siempre Bueno, presenta el futuro, ¿no? De la el humanidad. cine, el cine, Octavio, es una expresión de la imaginación del ser humano. Y casi todo lo que el ser humano imagina, pues al final lo crea. Y muchísimas cosas de las que imaginaba, pues van saliendo. Mira, yo ayer estuve viendo un reportaje de Japón de unos luchadores que eran robots. Bueno, se movían mucho mejor que los seres humanos. Y además le dieron una paliza a los seres humanos que no veas. No te puedes imaginar cómo tiraban para atrás, caían de pie, una estabilidad enorme. Es decir, lo que vamos a ver dentro de poco Pe- y lo que van a ver nuestros hijos es inimaginable. Porque el ser humano todo lo que imagina y lo piensa y se pone a trabajar, lo consigue. Entonces, Ese da miedo, hermanito, porque es el festival de primavera, véanlo, de ya los chinos. de los chinos, Y da mira, miedo cómo se mueven. Se mueven bueno, y como los niños. ya verás con la Sí. inteligencia artificial esto dentro de 20 años lo que va a ser esto. Es que porque toda esa robótica con inteligencia artificial, vamos a tener amigos, máquinas. Pues muchas gracias, gusto en verlos. Perdón por tanta participación. José Luis, que sea facilita, por favor. No, es como una No reflexión. hagas como Octavio, que pregunte cosas raras. No, no, no te preocupes. Mira, si ya vimos que el planeta tiene 1 millón de años que adquirió su tamaño actual y que José Luis. a los 550 años, 550 millones de años, los portadores de vida implantaron la vida, como decía nuestra compañera, y que venimos del lemur y de y de la rana. Y también de los 7 espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Que sí, efectivamente, hay perritos que tienen la intuición, la comprensión de entendimiento, el valor, el conocimiento, el asesoramiento, a excepción de la adoración y la sabiduría. Pero realmente tendremos nosotros la capacidad de, como seres humanos, como están hablando de la tecnología, obviamente sí, si preservamos la especie de la humanidad, obviamente sí lo podremos llegar a hacer. Hoy nos quejamos y admiramos muchas cosas, como lo acaban de platicar tú y Octavio, Javier, pero si los hombres azules y la tradición de Caligastia fueron fáciles de persuadir en su momento, los hombres azules, ahora obviamente no los persuadieron a través de promesas, ¿no? Sino de mentiras. Como mentiras se han estado proliferando durante todos los medios de comunicación. Y ojalá que tengamos esa posibilidad como humanos, probablemente veamos nosotros la tecnología de la que hablaron ustedes o como dijo Octavio, que si se organizaron los rojos para ir a América o que cada raza que está en el planeta y que después nos mezclamos entre todos, eh, los portadores de vida obviamente tuvieron mucho que ver, ¿no? A aceptar en nuestra inmigración y recorrer los planetas y asentarnos en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, ¿no? Con respecto al plan divino. Ahora bien, a lo que voy. ¿Seremos capaces los seres humanos a futuro realmente de ser congruentes con la humanidad, con la personalidad que nos otorgó el Padre Universal, de tener
verdad, belleza y bondad que realmente todos los seres humanos tenemos? ¿O crees que todavía a nosotros no nos va a tocar ver, Javier? ¿Crees que todavía nos falta muchísimo por evolucionar? Hemos visto desde dónde venimos y ahora en el 2026, ¿hacia dónde vamos? ¿Crees que se pueda lograr? José Luis, me haces unas preguntas que ya me gustaría yo poderlas contestar. Vamos, yo tengo con una intuición personal de que de luego nosotros los que estamos aquí presentes, ver el mundo de luz y vida, ni hablar. Pero no nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni pasará muchas generaciones a la que este mundo se convierta en la primera fase de un mundo de luz y vida. Mucho tiempo. Fijaros que cómo está el mundo. Si estamos casi al borde de una tercera guerra nuclear, los rusos por un lado atacando Europa, los americanos complicando con Sudamérica y tal, los chinos tal, los coreanos también amenazando y tal. Si es que este mundo está convulso, convulso. Yo creo que van a pasar, vamos a pasar épocas bastante malas, bastante malas. Y no lo van a, y vamos a pasar por ahí porque seguramente tendremos que pasar por ahí. Vamos, no se nos olvide que hemos pasado ya por dos guerras mundiales y luego hay centenares de guerras pequeñitas que no son mundiales. Y está viendo, ¿no? Con Emiratos Árabes y mira Israel y Jordania como están masacrándose. Entonces, esto no se va a arreglar a corto plazo. Seguramente muchas de las personas que están ahí tendrán que morir, vendrán que venir otras y esto tendrá que pasar muchísimas generaciones hasta que ese odio ya ancestral que tienen hasta en la genética de muchos pueblos, pues eso vaya desapareciendo. Y yo no soy positivo en que esto se haga a corto plazo. Nuestro Padre Celestial no tiene prisa, eso las cosas está clarísimo. Entonces, si tienen que pasar 10.000 trillones de años hasta que llegamos a luz y vida, pues pasaremos. Pero lo que yo digo cuando me preguntan esto, ¿y a ti y a mí qué? Si dentro de 20 años no vamos a estar aquí. No voy a estar aquí. Vamos, si yo digo, tengo 70 ahora mismo cumplido ya. A los 100 no voy a llegar. Es decir, como máximo ponle 30 años. Dentro de 30 años esto no se ha arreglado. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues nos veremos en la sala de mansiones allí, seguiremos avanzando. Y el mundo, los que estén aquí, pues que sigan con su tarea, con su trabajo. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Alguien tendrá que seguir este mundo hasta colocarlo en luz y vida. Nosotros tenemos un proceso evolutivo que ya nos han dicho los reveladores cómo va a ser y tenemos que seguir evolucionando en una fase morontial, evolucionando en nuestra espiritualidad y acercándonos cada vez al Padre Celestial, pasando por un montón de fases y despacito y sin prisa, porque el Padre no tiene prisa. Tenemos la infinidad por delante. Y como nos han dicho ya los reveladores, que el destino del ser humano es glorioso, porque la idea es que todos acabemos como finalitarios y trabajemos con el Ser Supremo en los mundos exteriores, por lo menos en el primer anillo del espacio exterior, por otro ni se sabe, ya veremos quién se encarga de esas cosas. Pues bueno, preocupémonos un poco de nuestra vida, de nuestra cercanía, de... Yo que cuando me hablan mi mujer de estas cosas, digo, pero ¿para qué te preocupas del hambre en la India o en la China y tal? Tú queremos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres mayores, ayudemos a nuestros compañeros a lo que podemos hacer. No nos preocupemos tanto de lo que no podemos hacer. Hagamos en lo que podemos hacer. Y ya está, y ser buenas personas y nada más. Y adelante, que yo me preocupar de lo mal que está el mundo, que se preocupen los miles de ángeles y de arcángeles que hay aquí ahora mismo y de seres e intermedios. ¿Entienden? Pues que se preocupen ellos, que es su trabajo y tienen mucha más cualificación que nosotros. Y después siempre digo, si el Padre Celestial que está en cada uno de nosotros no es capaz de llevarnos por la senda porque no nos sometemos, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Es absurdo, es absurdo. Es decir, no perdamos el tiempo. Dedicámonos a lo que nos tenemos que dedicar es a dar amor a nuestro alrededor. Así sea. Y ya está. Y los demás ya vendrá alguien para arreglarlo, porque no, si no pueden los ángeles que tienen cada uno, los ángeles acompañantes, los superafines, los no sé qué, los intermedios, la ministra divina, el espíritu de la verdad, la acción de nuestro ajustador del pensamiento de cada uno, si ellos no tienen prisa, ¿por qué vamos a tener tú y yo prisa? Ok. Gracias, Javier. Relajémonos, relajémonos. Le damos la palabra a Irma. Sí, por Adelante. favor, Isma, perdona. Gracias, Pepe. Pues con lo que dijo Sile y con lo que dice el hermano, yo creo que leí algo en el libro de Urantia que dice que Dios no se equivoca y lo que Él crea, eso va a hacer.
Entonces, tenemos una promesa y vemos una expectativa de lo que es que los mundos lleguen a luz y vida. Entonces, sin importar si pasa 100 años o 1 trillón de años, como dice Javier, creo que todo esto va a llegar a buen término. Siempre tengo confianza y tengo fe en la gente. Siempre hay gente buena, siempre hay gente piadosa, gente que está ocupada haciendo la voluntad de Dios. Y la, el trabajo nuestro es dar a conocer a Dios. Ahora, ya mañana habrá otros que tengan que hacer este trabajo, ¿no? Es lo importante. Y acerca de la tecnología, todo va a existir, todo, todo. Hay algo que dice en la Biblia, en el libro de los Salmos, me parece, y dice el salmista, nada hay nuevo bajo el sol, todo lo que se ha dicho existe. O sea, si tenemos el don de decir una, el nombre de una cosa, de una acción, de un ser, es porque existe. Es lo que yo entiendo que este texto indica y lo corroboro con las cosas que he entendido en la revelación. Entonces, y dices, bien, Javier, no podemos preocuparnos por todos, sino ocuparnos de lo que podemos. Y eso es, bueno, es lo que tenemos que hacer, ocuparnos de lo que sí podemos. Irma, es Gracias. que así es la vida, es que preocuparse por el hambre en la China o en la India es perder el tiempo. Preocúpate por los que están a nuestro alrededor, los hijos, la suegra, el suegro, los padres, las amistades, la gente que conocemos, el trabajo y tal, por lo que podemos hacer. Por eso sí que preocuparnos y ayudarle lo que podamos, pero los demás. Claro. Pues que el mundo este necesite 10.000 años más para llegar a luz y vida, o 100.000 años más, a mí es que me da exactamente igual. ¿Qué más da? Al Padre Celestial le da exactamente igual, porque Él vive fuera del espacio-tiempo y le da igual. Y Dios no tiene prisa, es que no tiene prisa. Le gusta que las cosas sean despacito y bien y asentadas. Y de hecho, uno de los problemas que tuvo Galigastri era que quería acelerar todo, que todo fuera más rápido. ¿Pero más rápido para qué? Lo importante es adquirir la experiencia. Pues tú imagínate que estuviera 3 años y dices, ahora por arte de magia hago así y me convierto en un adolescente o en un señor de 40 años. Me he perdido todo un montón de experiencias a lo largo de la vida, siendo adolescente, los primeros amores, el primer trabajo, el tal. Y ya soy adulto y he pasado de un niño de 3 meses a un adulto. Pues es que me he perdido un montón de cosas. Pues entonces, el padre que quiere es que experimentemos la vida, que aprendamos y que disfrutemos a la vez. Y no tiene prisa. Y no tiene prisa. Si es que tenemos la infinidad por delante. Pero ¿para qué correr? Si es que esto, si no hay fin, si todo es camino, pues ¿qué más te da correr? Es cansarte nada más y sufrir totalmente. Disfrutemos. Bueno, Oli, Así es. Muchas gracias, Javier. gracias a ti, gracias a ti. Javier, bueno, igual la madre Eva que lo quiso hacer rapidito también, pues, y por eso pasó lo que pasó, por tratar de hacerlo más rápido. No, lo que te quería decir, ¿tú crees que la cuarentena en que estamos ya fue terminada, está siendo evaluada? Porque antes nosotros no nos podíamos comunicar, lo que decías tú, ni con teléfono, ni con fax, ni con todos los medios ahora. Esta intercomunicación que tenemos entre los continentes dentro de la Tierra, ya también hacia el exterior estaría como ya en proceso de término, ¿tú crees que no? Yo creo que estamos todavía, vamos a ver, por lo que sabemos, ahora mismo Galigastri está aquí, y parte de su séquito también está aquí. Es decir, aunque no pueden interactuar en la mente del ser humano, porque nos dicen los reveladores que hasta que estos inicuos sigan teniendo seguidores, y los hay, pues no se los van a llevar. Bueno, es así, es una filosofía que tienen ellos. Le dan todavía tiempo para que se arrepientan. Entonces, los canales de comunicación, muchos canales con otros seres de otros planetas avanzados y tal, deben estar cortados. Me da la sensación. Pero no olvidemos que siempre tenemos una conexión a través de la oración y la adoración a través con nuestro Padre Celestial. Ese canal está abierto. Y el circuito
de la personalidad está abierto. Y el espíritu de la verdad lo derramó Jesús y está abierto. Es decir, que hay un montón de circuitos espirituales que están abiertos. Otros circuitos materiales, seguramente con seres, con otros tipos de hermanos y tal, posiblemente estén cerrados porque tienen que estar cerrados. Porque tú imagínate lo que sería que nos pusieran en contacto con otra galaxia de otros seres humanos que estén en otro sitio, que nos llevan tal, aunque nos lleven años adelantados, pero conforme se porta el ser humano, es que vamos, empezaríamos con la guerra de las galaxias, vamos, porque somos así, somos súper violentos. Entonces, posiblemente ellos nos vienen a ver así como va a un zoológico, con una valla por delante y cuando que te acercas allí ya intentan morderte y tal. Entonces, cuidado que no están preparados. Y entonces yo creo que están los circuitos importantes, como te digo, el espíritu de la verdad, la conexión con nuestro ajustado del pensamiento, y luego los circuitos guiantes de la mente también están funcionando, pero hay otros circuitos pues, que no deben de estar abiertos, pues, porque no estamos preparados para darnos libertad absoluta y podernos poner en contacto, porque somos una raza que aún seguimos siendo muy violenta. Yo creo que es que cualquier raza que se acerque por aquí nos mira desde fuera y cuando vea las guerras que estamos montando, masacrándonos entre nosotros, dirán, pues esta gente no se puede ni acercar. Si es que en cuanto que te acercas le tiramos 20 misiles. No somos de confianza. El ser humano tiene que evolucionar mucho y cuando seamos un mundo de paz, ni siquiera en fase de luz y vida, sino que estén medianamente armonizados, a lo mejor se nos acercan. Porque es que ahora mismo no los comemos, vamos, es que somos así. Javier, y estos Es mi seres que, opinión, ¿eh? sí, no, está bien, y estos seres que estarían custodiando los templos, los gobernantes, estarían de vacaciones entonces en todo este tiempo. Pero ¿a qué gobernantes te refieres tú? Todos estos seres que tenemos que nos ayudan en todo, que Bueno, hay seres para los templos, siempre, para los claro, hogares, para los gobernantes, no me acuerdo cómo se llaman. hay 7 como grupos de ángeles que actúan sobre la religión, sobre la política, sobre la ciencia. Acordaros que había varios segmentos y ellos, la industria, que interactúan en esos grupos pues para intentar que seamos mejores personas e intentemos aplicar esas tecnologías al bien común, al bien común. Y luego cada uno tenemos nuestro serafín acompañante aunque están en grupo o están con algunos, y bueno, están permanentemente, pero a nivel espiritual. Y tened en cuenta también que los seres intermedios viven aquí en este planeta. No los vemos, pero están por aquí, colaborando en el planeta y la estabilización del planeta seguramente. Muchas veces que hablamos del cambio climático, a lo mejor es que están interviniendo ellos en muchas cosas para estabilizar el planeta. ¿Mm? Es decir, que hay un montón de ayudas que tenemos que no vemos, pues como cuando en una guardería hay niños de 3 mesecitos, están jugando unos con otros, se le meten el dedo por el ojo uno a otro, y están los guardias detrás para separarlos, para que no se hagan daño, para que no se suban en la banqueta y se caigan y se rompan la cabeza, o no intenten pincharle a uno con el lápiz en la cara, yo qué sé. Y están ahí para intentar evitar que hagamos barbaridades entre nosotros. Pero bueno, dentro de un límite, claro, dentro de un límite. Tenemos ayuda, tenemos ayuda. Yo estoy plenamente convencido de que cada uno de nuestros ángeles nos están ayudando de forma directa. Estoy plenamente convencido. Además, la vida me lo ha demostrado muchas veces ante situaciones muy extrañas que uno se da cuenta de que alguien ha tenido que intervenir, porque lo que ha pasado es completamente ilógico. Y seguro que a todos, no voy a entrar en detalle, os han pasado cosas muy raras, que no se explican de una forma normal. Entonces, están ahí trabajando, pasa que no los vemos, los presentimos muchas veces, que están allí, que están elaborando y nos ayudan, pero nos ayudan porque ellos nos ven como niños de guardería, estamos chiquitines y entonces tienen que cuidarnos para que no nos hagamos daño entre nosotros, que es lo que estamos haciendo, matándonos unos a otros en las guerras y en los cohetes y las bombas y todo el tinglado. Estamos en una guardería haciéndonos daño y nos separan de cuando en cuando para que no nos hagamos más daño. Pero nos falta muchísima evolución. Yo creo que estamos al principio, el ser humano, estamos en estado larvario y hasta que tengamos un cierto nivel, pues pasará mucho. Lo que pasa es que nosotros sabemos que de aquí a un tiempo, dentro de 100 años estamos todos calvos, ya lo digo yo, todos calvos los que estamos aquí. Bueno, pues estaremos en la zona de Morotia y seguiremos evolucionando y miraremos a lo mejor este planeta de lejos diciendo, uff, lo que le falta a esta gente. Claro, pero es que forma parte de la evolución y nuestro Padre Celestial lo ha previsto que sea así. Bueno, chicos, os digo que son las 1:05 ya de la mañana aquí. Es decir, ya han pasado más de 2 horas. Así que a menos que José diga algo contrario, Muchas gracias, Javier. Maravillosa tu ponencia. oye, gracias a vosotros.
pues nos vemos en la próxima, entonces, cuando queráis. Así que ya estaremos en contacto. Un abrazo a todos y que, como decimos por aquí, que Dios os bendiga. Dios te bendiga, Javier. Gracias. Dios les Oye, bendiga a datos. todos. Igualmente, Nos gracias. vemos. Venga, hasta luego. Adiós, Chao. Un amigos. abrazo. Chao, Adiós. bye bye. Hola, Javier, muchísimas gracias por esta linda conferencia y a todos los que han participado con sus preguntas. Nosotros, desgraciadamente, hemos tenido problemas con el internet, con la conexión, probablemente por la tormenta de nieve que sucedió hoy. Primera vez que nos pasa esto. Hubiéramos querido participar más. Sin embargo, le damos las gracias a Mayra, que ha podido rescatar la grabación de esta sesión, la cual vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que todos los que deseen puedan verla y revisarla todas las veces que quieran. Muy bien, nuevamente muchas gracias a Javier Martínez por esta linda conferencia y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.